y toda lengua te confesará a Cristo. Sí, Señor. Cristo. Sí, Señor, tú eres el... Efesios capítulo 2, versos de 19 al 22. Vamos a estar navegando bastante en estos próximos domingos por el libro de Efesios. Aleluya. Un libro maravilloso. Algunos lo consideran la obra de arte donde Dios guió a Pablo. Otros consideran que es Romanos. ¿Verdad? Hay diversidad de opiniones. Pero Efesios es un libro que la iglesia necesita adentrarse y sumergirse. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Estaremos ahí hoy leyendo el texto. Usted abra su Biblia o encienda su Biblia en esta tarde. Su palabra dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, tu palabra va a ser predicada, Señor. Te rogamos, Dios, que cualquier deseo en mí de añadir, de quitar, adornar o decorar tu palabra, Señor, sea removido de mí, que ella sea expuesta tal, Señor, como es tu voluntad y con la intención que fue escrita, Señor. Y que tu iglesia en este día pueda ser edificada, equipada, y quien no es tu iglesia en este día se convierta, Señor, y se arrepienta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, esta semana, el viernes, compartimos con mi familia, vimos la primera parte de la película El Señor de los Anillos. No sé cuánto la han visto, es una película, una saga de 3 partes que es del año 2000, ya lleva unos 20 años ya, ¿verdad? Y ya muchos la han olvidado, pero con más de 10 menciones a Oscar, con más de 8 o 9 Oscar, ¿verdad? Una película excelente en toda su trama, sus efectos, su guión, todo. Y la estuvimos viendo en familia. Yo sé que usted dirá, oye, pero no es cristiana. Bueno, hermano, hay muchas cosas. De hecho, fue hecha por gente cristiana y tiene muchas enseñanzas que sería bueno que aprender. Pero hay varias cosas que estuvimos analizando de ella. Y esta primera parte se llama La Comunidad del Anillo. La Comunidad del Anillo, ¿verdad? Era un grupo bien variado, donde el propósito principal era llevar el anillo a un hueco donde podría ser destruido, para que este anillo no tentara a más nadie, ya que todo el que se acercaba a este anillo era tentado con el poder y quería obtener el anillo a cualquier costo, para poder ejercer un poder maligno sobre este mundo. En eso la película cuenta que Frodo es el muchacho que es elegido para llevar el anillo, y él no sintió ninguna tentación, no era tentado, él no era influenciado con este mal. Por tanto, creen que era el enviado, ¿verdad?, para llevar el anillo de vuelta a su lugar para ser destruido. En esta primera parte usted puede ver los elfos, los hobbits, enanos y seres humanos, todos mezclados, ¿verdad?, para
a llevar este anillo y cumplir la misión. ¿Verdad? Es bien, tiene partes bastante terribles, bastante los efectos, las caras, es tremendo. Pero lo interesante es que todos eran tentados con el anillo. Lo segundo es que era un grupo bien diverso, todos diferentes, pero todos tenían una misión. En medio de ellos hay uno de los integrantes del equipo que era el elegido a ocupar el trono si ellos lograban vencer, ¿verdad? Y iba a ser el que iba a triunfar. Al final me imagino que sucederá. Yo nunca quise ver esta saga debido yo la consideraba satánica, demoníaca y verdad que tiene partes, escenas bien fuertes. Pero la esencia de las tres partes tiene algo que nos puede enseñar y usted puede verla después y analizarla desde un punto de vista bíblico, ¿verdad? Estamos en un mundo caído, hermanos. Y hay cosas que hay que analizarlas con un lente bíblico también. Para también poder aprender. Y cuando veíamos esto, veíamos un grupo de personas imperfectas, diferentes, con diferentes pasados y puntos de vista, pero todos tenían algo en común. Tenían una misión y tenían la misma tentación por el anillo. Quien se acercaba a él quería poseer el anillo, ¿verdad? Y todos decidían no acercarse porque sabían que podían caer. En el Antiguo Testamento vemos un escenario de lo que es la iglesia. No lo vemos con la palabra eclesia, pero hay varias imágenes, rasgos, pinturas que podemos ver a la iglesia, como podemos ver, por ejemplo, la sinagoga cuando se reunían. Podemos ver a los 2 millones de hebreos que Dios sacó por mano de Moisés de Egipto, y podemos ver varios ejemplos, pero también podemos ver en el libro de Proverbios varios textos bíblicos que nos pueden ayudar a entender cómo es la relación de la iglesia. Proverbios 27:6 dice: son mejores las heridas del amigo que los besos del enemigo. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. La iglesia no es un lugar donde yo voy. La iglesia no es una construcción física, ¿verdad? Con diversidad de ventanas, con una cruz. Yo sé que usted recuerda donde yo vivía, ¿verdad? Llegamos a un pueblito cuando hacíamos una vez al mes un viaje misionero por toda la isla. Y íbamos 5, 4, 3 días, pero una vez al mes salíamos siempre, cuando logramos estar a tiempo completo, a un viaje misionero. Y cada vez que íbamos a un pueblo buscábamos 2 cosas: la casa del pastor y el parque principal de la ciudad. En el parque principal sabíamos lo que había. Había una iglesia católica, un edificio, ¿verdad? En algunos lugares estaba bien en malas condiciones, en otros lugares estaba un poco más decorado, pero buscábamos siempre ese parque central para ahí hacer el primer evangelismo en esa ciudad. Sabíamos que alrededor de ese parque en la mañana estaban los más ancianos, compartiendo con un café, un periódico, chismeando, diciéndose mentiras, cualquier cosa, ¿verdad? Ahí, pero después de mediodía en la tarde venían los más jóvenes a jugar fútbol en el césped, a compartir, ¿verdad? Venían las madres con sus niños chiquitos con el coche. Sabíamos que era un lugar ícono y estratégico para compartir el evangelio en aquella ciudad. Esto es una tradición del catolicismo. Y el protestantismo, gracias a San Martín Lutero, Dios pudo rescatar en nosotros la justificación por medio de la fe, pero se nos ha quedado en la mente que la iglesia es un edificio al cual yo asisto si quiero, o no voy si no quiero. ¿Estamos todos acá? Y como estamos en el país de los colores y los sabores
y las tallas diferentes. Bueno, hay iglesias con sabores, con colores y con tallas diferentes, de tal forma que tienes para escoger. Tienes al gran amigo Google, donde puedes tirar y decir, bueno, la quiero un poco más calmada, la quiero un poco más movida, la quiero un poco menos movida, pero más calmada, y ahí buscas. Pero la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo, al cual pertenece todo creyente que haya nacido genuinamente de nuevo. Es la familia de Dios que se reúne en un edificio o en un parque o en una escuela que alquilan, que rentan por un tiempo, en cualquier lugar. Pero es el cuerpo. Pero crece como un edificio. La iglesia no es un club. La iglesia no es un negocio. La iglesia no es una corporación. No es un club, pero tiene los miembros. No es un negocio, pero crece. Y no es una corporación, pero tiene roles. Dios ha dado dones a la iglesia. Lo repito una vez más. La iglesia no es un club, pero tiene miembros. La diferencia es que el club pone resistencia para la membresía. Los miembros de la iglesia están buscando constantemente nuevos miembros. Es lo que deberíamos estar haciendo. En lugar de poner tantas barras y barreras, estar buscando siempre nuevos miembros. Sin adulterar la constitución del rey que nos dio la regla principal. Sin decorar para que parezca más atractiva o más fácil o más llamativa. Dándola como es, guste o no guste, pero dándola como es, en amor y en gracia y en otro más, en verdad. Amén. Entonces no es un club, pero tiene miembros. No es un negocio la iglesia. No es un negocio. Los sábados en la mañana voy a juego fútbol, soccer, porque sé que fútbol puede confundir. Hermano, no es es el fútbol del pie. Llevo años tratando de entender el fútbol y no lo entiendo todavía. Cerca de 50 jugadores. Una vez me llevaron, un pastor amigo mío me explicó todo lo articuló de una forma que cualquiera lo entendería. Las reglas, todo. Entendí nada más lo de los pasos para lograr el touchdown, y que el touchdown significa son 7 puntos. Pero no, es fútbol de soccer. Y ayer fui y un joven, siempre lo uso para compartir el evangelio y hacer construir relaciones. Y un joven preguntó, bueno, ¿y qué haces? Porque ahí conversamos lo que hacemos. ¿Y qué haces tú? Y bueno, yo soy pastor hispano en Fort Myers. Y con eso, ¿verdad? Estamos apasionados por la obra. Estamos apasionados por salvar al perdido. Él me miró así y me cambió la conversación. Como que lo que le dije fue algo que él no esperaba, ¿verdad? Porque también es lo otro. A veces es difícil ver un pastor jugando fútbol, jugando soccer ahí, cayéndose a patadas, sudando, recibiendo también patadas. Y también el pastor dando patadas de vez en cuando, ¿verdad? Es difícil, no se concibe, porque también nos hemos metido, nos hemos enclaustrado, ¿verdad? En una posición, en algo como que está desconectado de la gente. Y es por lo cual mucha gente dice, bueno, él es pastor, su vida está fácil porque está ahí, nadie lo puede tocar, ¿verdad? Está solo, aislado. Y es también una de las cosas que a veces hemos traído, ¿verdad? Del catolicismo, donde los monjes se aislaban, ¿verdad? A los santuarios, a estos lugares aislados para separarse del mundo. Ese no es el propósito. Jesús en Juan 17 oró y dijo, Señor, Padre, guárdalos, porque ellos están en el mundo, mas no son del mundo. Amén. Así que
estamos llamados, hermanos, a anunciar el evangelio. Así que lo segundo, no es un negocio, pero estamos llamados a crecer. La iglesia está llamada a crecer espiritualmente y sí, numéricamente también. Lo tercero, no es una corporación, pero Dios ha dado dones a la iglesia, roles a la iglesia. Romanos 12 y 1 Corintios 12 podemos ver un listado de dones que Dios ha dado a la iglesia. Dones de misericordia, dones de enseñar, dones de administrar, dones de presidir. Dios ha dado dones a la iglesia. Y no son para estar con temor, Señor, cuando pase un seminario yo estaré capacitado. No, hay cosas que puedes empezar ya. Porque Dios nos ha llamado desde que usted y yo somos parte y comenzamos a ser parte de su pueblo. Automáticamente el Señor nos llamó a proclamar el evangelio. Y hay cosas que usted tiene en su corazón, sueños, anhelos, que a veces no se siente capacitado para ejercerlo, y eso no es más, hermano, que temor. Comparte la palabra. Si tienes el deseo de servir con un don de misericordia o un don de visitar a los huérfanos, ¿verdad? O a los perdidos, o de orar por alguien, o hermano, compártala en su iglesia. Y si no tienes una iglesia local, te invitamos. Aquí estamos buscando miembros desesperadamente. No para llenar estas sillas y decir, oh, tuvimos éxito. No, nuestro deseo es plantar varias iglesias y cuando crezcamos, enviarlos y plantar otra iglesia más. Y así crecer, que crezca la iglesia del Señor. Pero este mundo nos ha dictado muchas veces lo que es la iglesia y no sabemos responder. Nos dicen, tú vas a la iglesia, eso es un negocio, y nos quedamos callados. No sabemos explicar lo que es la iglesia. Y nos vamos para ese día para la iglesia, para el culto. Ay, estoy yendo, pero yo veo un negocio. Y nos quedamos con esa mentira que el enemigo nos puso ahí. Porque a veces no tenemos conocimiento de su palabra. Tenemos que ir a su palabra para poder defender con mansedumbre y con gracia el evangelio. Amén. Dios nos ha llamado también a defender con gracia ante cualquiera que nos demande razón de nuestra fe. Pedro dice en su carta. En la pantalla tengo una nota que quisiera que veamos. Seamos una iglesia que toma la palabra de Dios seriamente. Alaba a Dios sinceramente y llama uno al otro genuinamente. Esa es nuestra misión como iglesia, lo que deseamos ser. Deseamos ser una iglesia que toma la palabra de Dios, hermano, seriamente. Una iglesia que alaba a Dios sinceramente, ¿verdad? Con sinceridad. Y que ama uno al otro genuinamente. El primero y el segundo, ¿verdad? Lo vemos a veces muy teórico, pero el tercero lo vemos a veces, es el que más se ve en el amor. En el amor unos a otros. No podemos saber cómo está el corazón cuando estamos todos cantando. Pero cuando leemos Proverbios 27, hierro con hierro se afila y hombre con hombre se perfecciona. Está hablando de que en el trato de la iglesia tú y yo vamos a crecer. En la relación entre hermanos y hermanas estamos llamados a crecer. Y escuche, donde estés creciendo y hay cosas que te incomodes y quieras abandonar esa barca para abordar otra barca o otra iglesia, el mismo problema te va a seguir. No vas a dejar esa área en esa barca en la cual dejaste. Te va a seguir porque el problema está en el hierro en ti que tiene que ser afilado por la palabra de Dios. Problemas de identidad, problemas de orgullo, problemas de falsedad, cualquier pecado que tengamos nosotros, cualquier área. Hermano, Dios quiere usar primeramente a dos personas.
a tu cónyuge y a tu suegra. No, es una broma. A tu cónyuge y a tu hermano en la fe. Son los que Dios va a usar en el trato. Dios los va a usar para que tú y yo seamos pulidos y crecer en el Señor. Quizás fue un saludo que no ocurrió, una promesa que incumplió, cualquier cosa. Pero quiero decirte algo. Proverbios 27:6 dice: son mejores la herida del amigo que los besos del enemigo. Es mejor una herida entre hermanos que un abrazo de un enemigo. Lo repito una vez más. Son mejores las heridas entre hermanos que un abrazo y un beso de tu enemigo. Efesios capítulo 2. Cuando vemos el apóstol Pablo dando esta descripción sobre la iglesia, hay algo que tú y yo tenemos que entender, y es que no teníamos ninguna conexión ni con el arca, ni con el monte Sinaí, ni con los elementos del antiguo pacto. Pero sin embargo, Dios usó a un gentil, ¿verdad?, para ser patriarca de los hebreos. ¿Quién fue? Abraham. Así que tú y yo como gentiles hay que empezar viendo primeramente desde el lente cómo Dios ha trabajado por todos estos siglos para ahora hacernos parte de su pueblo, para ahora hacernos parte de su iglesia. Tú y yo, los que estamos acá y estamos en Cristo, somos hermanos. Te caiga mal o te caiga bien, no hay familia perfecta, y usted lo sabe por su propia familia, por mi propia familia. No hay tampoco iglesia perfecta. Las iglesias de la Biblia donde las cartas fueron enviadas, hoy no, hace cientos de años, siglos que no están presentes. Y todas tenían un problema o varios problemas. Porque somos pecadores caídos en manos de un Dios que está restaurando, que está labrando esta tierra, ¿verdad? Pero que aún estamos en proceso. Y hay algo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Éfeso. En Efesios 2:11, si va a su Biblia unos versos más atrás, dice: por lo tanto, Efesios 2, verso 11. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Verso 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. Entonces hay 5 cosas que éramos antes de ser cristianos. Y lo podemos ver en la pantalla. Éramos incircuncisos. Pablo lo dice ahí, ¿verdad? Según los de la circuncisión, éramos incircuncisos. 2, ¿qué más éramos? Apartados. Esto es usted sin Cristo y sin el Evangelio, ¿verdad? Incircuncisos, apartados. 3, excluidos. 4, ajenos. 5, desesperanzados, porque dice sin esperanza, ¿verdad? Acabamos de leer aquí, desesperanzados. Y otro más, sin Dios. Dice, por tanto, estábamos huérfanos. Es importante conocer lo que éramos sin Cristo, porque pensamos nada más a veces que yo antes fumaba, ya no fumo. No, hermano, eso lo hace cualquier programa de rehabilitación en esta ciudad y en el mundo entero.
Cualquier programa de rehabilitación, a veces pensamos, yo antes era alcohólico y ya no lo soy. También lo hacen los programas de rehabilitación, también lo hacen. Puedes adquirir un servicio, ¿verdad? Si estás en esa adicción, hay programas que te pueden ayudar. Y hay gente, testimonios que lo han hecho, lo han confesado. Y no fue el evangelio, ¿verdad? O sea que aún eso no es una razón para decir todo. Esa es mi historia de gracia. Tu historia principal de gracia es que estabas excluido, apartado, desamparado, huérfano, sin Dios. Y ahora es lo que Pablo entonces dice en los siguientes versículos. Dice que entonces ahora nuestra nueva identidad, nuestra nueva condición es que ahora en Cristo Jesús ya no somos extranjeros, sino que somos ¿qué cosa? Conciudadanos de los santos. Ya no somos peregrinos, ya no somos huérfanos en el mundo, sino que somos miembros de la familia de Dios. Verso 19. Así que hay mucho que tú y yo nos hace falta añadir a nuestro vocabulario, hermanos, cristianos. Porque basamos el evangelio en las evidencias nada más. ¿Verdad? Yo antes era un mentiroso, ya no digo mentira. No, dijiste la primera mentira. Acabas de decirla. Aún las dices, pero menos, y te arrepientes si estás caminando bien en el Señor. Hermanos, lo principal es que sin Cristo estamos alejados, excluidos. No sé cuántos acá se han sentido excluidos en un lugar. Se han sentido como que usted pasó literalmente por invisible. Felicidades a aquellos que son más sanguíneos y hay que escucharlos donde quiera que estén. Felicidades. Yo soy un poco más introvertido. Felicidades. Usted donde usted esté se planta. Conozco muchos así. Y gloria a Dios. Felicidades. ¿Verdad? Pero hay veces que aunque te quieras plantar, te desplantan. Hermanos, en el evangelio estábamos desplantados, ignorados, excluidos, separados, huérfanos. Pero ahora en Cristo Jesús somos hechos familia de Dios. Somos hermanos. Y hay un poder en la palabra hermano. Yo sé que esa palabra se ha trivializado bastante. Somos del mismo país, nos llamamos hermanos, ¿verdad? Somos de la misma nación. Oye, hermano, y como que esa palabra como que se relaja, como que se licúa, se le pone un poco de masa y se leuda y como que su significado se ha perdido. No somos hermanos por ser del mismo país. Somos coterráneos. Somos hermanos cuando tenemos el mismo Padre. Somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Si no es el mismo Padre, no somos hermanos. Somos coterráneos. Salimos del mismo lugar con los mismos desafíos. Eso sí, ¿verdad? A diferencia de que tú continúas huérfano, mas yo he sido adoptado. Entonces, tiene que empezar, hermanos, por la iglesia para enseñar a este mundo la diferencia. No somos hermanos de cualquiera. No lo somos. Y cuando le compartes eso a alguien que no está en el Señor y le enseñas esa diferencia, hermano, yo sé que confronta, yo sé que duele, pero Dios nos ha llamado a eso y a enseñar la palabra y a compartir la verdad, porque si no, todos somos hermanos, nacidos en la misma ciudad, bajo el mismo gobierno, el mismo pueblo, y estamos en este país luchando, somos todos hermanos. No, escucha. Emigramos acá o nacimos acá, pero somos hermanos de quien tiene mi mismo Padre, Jehová el fuerte y valiente, Señor de señor, Rey de reyes. Esa es la iglesia. Hermanos en la fe, de diferentes naciones, diferentes lenguas, pero bajo un mismo Padre, bajo un mismo pacto, una misma alianza. Así que éramos
alejados, excluidos, incircuncisos, ¿verdad? Hermanos, de lo que usted era a lo que era Goliat no hay ninguna diferencia. David dijo: este incircunciso va a venir contra mí. Usted también y yo éramos unos incircuncisos, así como Goliat, ¿verdad? Desafiando al pueblo de Dios, burlándonos del Dios de la Biblia muchas veces, o ignorando al Dios de la Biblia. Nada diferente a Goliat, lo mismo que Goliat. Pero en el Evangelio, tú y yo somos hechos cercanos a Dios ahora. Y ahora de repente, sin tú hacer nada, Dios te transfirió del bando de los filisteos al bando de los israelitas. Alabado sea Dios. Y ahora no eres más enemigo de Dios, no eres más un incircunciso, eres parte de la familia de Dios. Como David, que era de la familia de Dios por ser hebreo. Pero interesante esto, la bisabuela de David no era hebrea. Ruth no era hebrea, era una gentil que Dios escogió. Ahí vemos la gracia de Dios. Rahab, la ramera de Jericó, la que todos conocían como prostituta, en esa ciudad de repente ayuda a los espías y entra en la categoría, entra en el listado de mujeres y hombres de fe. Otra mujer gentil también. O sea que Dios dio diferentes, vamos a decir, entradas, o ¿cómo se llama? Cuando uno va a un restaurante y pide un entrante, un appetizer. Dios dio diferentes entrantes en el antiguo pacto a lo que iba a ser en el futuro. Los gentiles estábamos en el plan de Dios. Alabado sea el Señor. Empezando por Abraham, Rahab y Ruth, la bisabuela de David. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. Mateo 3, 31 al 35. Perdón, a Lucas 8, 19 al 21. Si puede buscarlo ahí. Lucas 8, 19 al 21. Lucas 8, 19 al 21. Está Jesús con sus discípulos conversando. Está compartiendo las buenas nuevas. Y de repente llega, ¿quién llegó afuera? Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Verdad? Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Vino Jesús y le dijo eso. Verso 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y entendiendo y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Verdad? Aquí leí otro texto, pero en Lucas 8, 19 también lo dice. Hay algo que a veces se nos va de este texto y dice en el verso 49, debe ser en usted el 20, ¿verdad? Debe ser. Dice que Jesús, extendiendo su mano hacia los discípulos, o sea, los señaló. Hermanos, esa sencilla frase está denotando muchísimo. Porque en el tiempo, en la cultura, en el tiempo neotestamentario, cualquier gesto físico para hacer un énfasis, apuntar o para hacer así, era algo que estaba dando una denotación específica, estaba dando una importancia en ese momento. Y Jesús dice, señala a los discípulos y dice: he aquí mis hermanos, mi hermana y mi madre, los que hacen la voluntad de mi Padre. Por tanto, ahora Jesús nos está llamando hermanos. Y Pablo dice que Él es el hermano mayor. Amén. Que tiene varios hermanos más pequeños
que es la iglesia. Así que la iglesia, hermanos, somos todos hermanos. La iglesia de Cristo, los que estamos en el Señor, sí somos hermanos. Diferentes, con caracteres diferentes, ¿verdad? Con roles y dones que Dios ha dado, diferentes también. Pero todos en un proceso ¿de qué? De transformación. Y mientras más hermanos hayamos en el Lee County, en el condado Collier, en el condado Charlotte, en toda esta área, hermanos, mucho mejor. Para que el ateo, el agnóstico, el santero, el brujero, el que está en cualquier secta, el hinduista, venga a Cristo Jesús por el conocimiento del evangelio a través de los hermanos de la iglesia. La obra de Cristo completó nuestra identidad y nos unió a Él e hizo de ambos pueblos uno solo, ¿verdad? La filosofía de Mary Engels afectó tanto, fue tan nociva. Ellos con su concepto de bajo un sistema crear una humanidad, un nuevo hombre. Sabían que esto era algo bueno, crear un nuevo hombre. No sujeto a las cosas materialistas, sino sujeto a las cosas espirituales. Sin embargo, eran ateos, ¿verdad? Qué discrepancia. Pero el deseo era una humanidad bajo un sistema para crear una nueva humanidad. Los que han sido víctimas del socialismo saben esta filosofía y ahora está muy de moda, ¿verdad? También es como una ola, sube y de repente baja y de repente sube de nuevo y de repente. Pero la verdadera nueva humanidad es hecho en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué dice después? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea Dios. Hermanos, esa es la nueva humanidad. En Cristo una nueva criatura. No basada en los deseos de este mundo, pero viviendo en este mundo. En Cristo Jesús hay una nueva humanidad. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia del Señor. Y Efesios 2:19, ahí podemos leerlo usted en su Biblia. Quiero ir ahí de nuevo. Pablo se los dice bien a la iglesia de Éfeso. Dice en el versículo 15, capítulo 2, dice en su Biblia, en el versículo 14, dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. De ambos pueblos hizo uno. Cuando vemos a veces a algún hermano, le preguntamos enseguida: ¿cuál es tu denominación? ¿Cierto? ¿A qué denominación perteneces? Y pensamos que con eso hicimos una pregunta muy espiritual. ¿Qué denominación eres? No, tal. Y ahí enseguida sacamos un análisis ya, no, pum, ¿verdad? No está mal conocer el trasfondo, porque realmente hay sectas y falsas doctrinas. Y hay sabores de evangelio, pero no son el evangelio. El hecho que estemos todos viviendo en este pueblo, en Fort Myers, Cape Coral, Lehigh, donde quiera, en Naples, donde quiera que vivamos en esta área, no significa que seamos todos ciudadanos. El hecho que vivamos todos en Estados Unidos no nos hace a todos ciudadanos de Estados Unidos. El hecho que alguien viva en Europa no lo hace parte de la Unión Europea. Puedes vivir allá y estar transitoriamente o en el proceso, pero puedes vivir ahí años y no ser parte de la Unión Europea. El hecho de que
la gente vayan al edificio no lo hace iglesia. Pero quien es iglesia va al edificio. Porque quien es iglesia busca el cuerpo. Con esta ola del COVID y las facilidades de poder ver los servicios online, ¿verdad? En vivo de cualquier iglesia, de cualquier ministerio, cualquier pastor. Esto se ha diluido bastante, el sentido de iglesia y de familia. Se ha diluido más de lo que estaba antes, ¿verdad? Pero quien es iglesia, en cuanto se fueron las restricciones, dijo: yo voy a buscar un cuerpo físico donde me reúna. Voy con mi máscara, voy con mi traje de cosmonauta, como quiera que sea. Pero voy a ir porque necesito ver a mis hermanos. Porque necesito verlos, poder conversar con ellos. Y aunque el abrace quizás a la distancia, un abrazo virtual, pero necesito estar ahí con el pueblo de Dios. Hermanos, porque esa necesidad la pone la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y cuando estás consumiendo online estás inconforme, estás como que te falta algo. Nos falta esto. Nos falta esto. Cuando estás online no estás aguzándote, como dice en Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, hombre con hombre se perfecciona. ¿Cómo vas a ser perfeccionado a través de algo online si nadie te pisó el zapato? Si nadie te pasó por al lado y te ignoró. ¿No fuiste transformado? ¿Verdad? Si nadie te prometió algo, no, estás ahí bien impersonal. No, claro, no está siendo ni de bendición para nadie, ni nadie para ti. Quizás algo te bendijo un momento, pero está incompleto. Es una pieza de todo el rompecabezas que se lo quitaron y está incompleto. Está bien por un tiempo y está bien como una alternativa, pero esto, hermano, no es negociable. La iglesia física no es negociable. La iglesia es esencial. Alabado sea su nombre. La iglesia es esencial. Y hermanos, tú y yo somos familia de Dios. Familia de Dios. Y como toda familia es imperfecta, en el evangelio también estamos creciendo. Imperfectos, enfermos, ¿verdad? Todos, pero buscando que el evangelio glorioso nos transforme cada día en día, de gloria en gloria. Y aunque este cuerpo se desgaste día a día, hermanos, nuestro hombre interior, dice Pablo, se perfecciona cada día y crece cada día en el Señor. Por eso Pablo también da la idea de la iglesia como un edificio. Dice en Efesios 2, verso 16. Dice 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en órdenes, para crear en sí mismo de los dos, ¿verdad?, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, si el Señor mató las enemistades, no las traigas más a memoria en el pueblo de Dios. Perdonémonos unos a otros. No traigamos las enemistades del pasado como sacándolas constantemente. Ya el Señor las enterró. Amémonos unos a otros genuinamente. Alabado sea Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, a nosotros, que estábamos lejos, y a los que estaban cerca, que era Israel. Estaban cerca, pero no eran pueblo completo todavía hasta que llegó Cristo Jesús. Y no son salvos por historia, son salvos por medio del Mesías. Amén. Quien no tiene a Mesías no es salvo. Alabado sea su nombre. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo ¿qué? Espíritu al Padre. El Espíritu de Dios. Por eso ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles, apóstoles del canon, apóstoles bíblicos, amén. Los que están en el canon cerrado. Creemos acá en los apóstoles y los profetas, decimos acá a canon cerrado, amén. Había que verlo para ser apóstol, había que caminar con él para ser apóstol. Pablo dice: yo no caminé con él, pero él mismo me llamó como último adoptivo. Sin embargo, la iglesia está llamada a caminar con una función apostólica de enviados, amén. Pero no somos apóstoles. Yo no soy apóstol. Soy Reinier Martínez, su hermano en la fe, con un rol pastoral para la gloria de Dios, que Él me llamó, ¿verdad? Por un tiempo, por el tiempo que Él quiera, pero soy hijo de Dios, es mi principal identidad. En Él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Alabado sea su nombre. Hermano, póngase esta tarde de pie.